maneras o diseños para paliar un poco ese problema de la pérdida de hábitat en el medio marino y en concreto en los puertos. Pues ¿vale? Comenzamos, porque ya tienes el trabajo hecho. Fíjate, cuando se pierde un perro la que se arma, y sin embargo perdemos una especie completa de un ser que está debajo del mar y a veces ni nos enteramos, ¿no? Pero bueno, para eso estáis vosotros, para sacarlo. Bueno, comenzamos. Primera de las pantallas que tiene preparada Quique para el día de hoy, que iba a estudiar para la ciencia de la conservación, y la tenemos aquí. Vale. Bueno, para la pérdida de hábitat, lo más destacable obviamente es que la población va creciendo. De hecho, esta imagen la he sacado del otro día de la charla del compañero Alejandro, y vemos cómo la población ha ido aumentando y cómo hace 1000 años iba subiendo, y ya en los últimos años cómo ha aumentado la población, digamos, hasta unos 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas. Entonces, sobre el mismo planeta, sobre el mismo mar, sobre todo igual, ha cambiado el peso, ¿eh? Efectivamente. Entre nada más que por espacio, fíjate necesitamos... cuántos seres podía haber ahí y cuántos después de llegar a la revolución industrial o ahora mismo, ¿no? Claro. Vamos a la siguiente. Pues la verdad es que la cosa ha cambiado, ¿eh? No hay mejor remedio que poner una imagen. Claro, bueno, total. ¿Qué pasa aquí con tanto rojo? Pues... ¿Qué peligro hay? No, bueno, en esta figura, en este trabajo, lo que se hizo fue ver dónde se distribuye la gente y cómo las ciudades costeras cada vez van creciendo más. De hecho, con el cambio climático se espera que haya zonas que sea muy difícil de habitar y que normalmente hay más riqueza en las zonas costeras y que las personas vayamos a vivir. La sequía y todo esto irá haciendo que la sequía y las inundaciones claro. harán que nos vamos de sitio porque no podremos vivir ya en esa zona. ¿Vale? Sí, además las zonas costeras normalmente son más ricas en recursos, puertos, etcétera. Entonces, bueno, ya vemos que hay ciudades, por ejemplo en Brasil, Nueva York, San Francisco, que ya tienen más de 10 millones de personas en una misma ciudad. Eso no lo debe soportar bien el planeta. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque claro, uno no sabe qué produce, ¿no? Pero claro, yo creo que esa por ejemplo, zona... comentaban el otro día al hilo de este tema que creo que el 40 o 60% del planeta ya estaba ocupado por los humanos. O sea que son números que como hemos visto la gráfica de millones de personas que somos, obviamente tenemos que ocuparlo, no hay otra, vamos. Mucho tela, vamos a la siguiente, que esto es mortal. Pero esto no lo vemos porque cada uno quiere vivir donde quiere vivir y ocupa lo que ocupa y no se da cuenta, ¿no? Claro, por eso un poco la filosofía que sea algo sostenible, que lo que vayamos haciendo intentemos que sea, obviamente no va a ser igual que la naturaleza virgen, claro que no. Pero bueno, que intente ser lo más sostenible posible. ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Esto es lo que estuvimos viendo la otra vez, que cómo iba evolucionando el puerto de Algeciras para que veamos un poco el hecho de pérdida de hábitat, ¿no? Obviamente, donde pongamos hormigón, el hábitat y los bichos que vivían antes ahí van a desaparecer, ¿no? Bueno, pues esto es una imagen del 1985, ¿vale? Y es curioso, como vamos a ir pasando viendo las siguientes imágenes. ¿Vamos a la siguiente? Cómo va creciendo el puerto de Algeciras, que es el que me focalicé yo, pero ahora repasando un poco también es curioso cómo va evolucionando Gibraltar. Ah, bueno, es verdad. Que también en paralelo, obviamente, va creciendo y bueno, ya estamos en una imagen del 2003. ¿Seguimos? La siguiente imagen vamos a ir viendo cómo van creciendo. De 2003 a 2005, ¿no? Sí. Pero qué poco tiempo para tanto crecimiento, ¿no? Claro, en esos momentos de expansión o de crecimiento del puerto, también se ve la línea cómo ha ido metiéndose en el mar, ¿ves? Como la bahía de Algeciras era un semicírculo y ahora ahí está entrando un puerto. Ya casi es un túnel, un pasillo. Vamos a la siguiente. Esto es 2005, esto es 2022. Fíjate cuántos brazos le han crecido a la Tierra. Total. Todo es hormigón. Claro, efectivamente, todo es hormigón, entonces bueno, un poco un ejemplo de la destrucción de hábitat. Vamos, eso era un poco la idea de estas imágenes. Y está claro que... Y en concreto también es curioso también mirar la de barcos que hay en un día alrededor de estos puertos, o sea, que son puertos de los más importantes del mundo. Fíjate, todos esos puntitos blancos son barcos. Son barcos, pero barcos que entran, el tráfico es increíble, claro. Porque el tráfico del estrecho es increíble. Esos barcos también acaban con determinada fauna, claro, y con determinada flora, claro, porque van dejando residuos aunque no quieran y... Pues no vemos, puede que se unan las dos orillas ahí, yo no lo sé, pero no sé lo que perderemos. Bueno, 2022, así estamos. Sí, y la siguiente imagen era un poco el ejemplo de
también en Ceuta obviamente pasa lo mismo, ¿no? Nuestro puerto va creciendo y lo que hace al final, como se ve aquí un poquito más claro, es una barrera entre las zonas naturales, pues en este caso que del Monte Hacho, con las zonas naturales de Calamocarro. Con todo lo que ha crecido, y ahí está el puerto del Parque Marítimo y tantas otras zonas que ya ni nos acordamos que en su día fueron mar, a partir de la línea hacia adentro, de la línea amarilla hacia adentro, ahí sí se ha perdido, ¿no? Se ha crecido, pero Claro, se ha perdido. En este caso que estamos hablando de la pérdida de hábitat, pues obviamente todo el sustrato natural que existía allí ha tenido que desaparecer. Somos unos kilómetros más grandes, pero también somos Claro, unos obviamente kilómetros más tenemos- pobres en naturaleza. Bueno, pues no, Y tampoco lo claro, hemos obviamente hecho tenemos que desarrollarnos, pero la nueva filosofía es decir, tenemos que ¿Cómo desarrollarnos, hacerlo? pero intentar que el impacto sea el menor posible. Que a lo mejor tienes que invertir un poco más de recursos en el diseño, pero intentar que el impacto sea el menor posible y que todo sea sostenible. Es decir, tú a lo mejor puedes crecer aquí, pero a lo mejor creas un parque natural o inviertes en un parque natural. Entonces ya por lo menos, obviamente, Vas se va equilibrando. sosteniendo el medio, digamos, ¿no? No nos damos cuenta, el día que el medio proteste y ya empieza a protestar en algunas partes de la tierra, nos vamos a enterar de lo que vale un peine. Claro, claro, un buen sitio que antes se puede vivir, ahora no se puede vivir porque hace 50 y tantos grados, pues tenemos que ir. Nos vamos a enterar. Vamos a la siguiente. Bueno, esto Bueno. parece tonto, pero está ahí esperándonos a la vuelta de la esquina, además tranquilamente, no tiene ninguna prisa por arrebatar nada. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una página web de la Junta de Andalucía, la verdad que está muy chula porque ahí te da mucha información. Y bueno, los parques naturales terrestres son una gestión más, de hace más tiempo, hay mucho más, hay distintas figuras. Pero en temas marinos, por ejemplo, estamos viendo que solamente en Andalucía, y a ellos ya tienen, o se dedican, digamos, que no es que Lo cuidan, al medio, trabajan. tienen estos parques, que es Tarifa, Marinos, Tarifa, en Granada, que es Maro Cerro Gordo, que está en mitad, y ya después Almería. Hombre, en medio no hay mucho y nosotros no tenemos nada. Claro, bueno, nosotros no salimos en este mapa, tenemos Porque de Andalucía. la zona de Red Natura 2000, que Sí, alguna pero vez hemos hablado. queremos que se ponga un letrero grande que diga, reclamamos, Que se gestione, reclamamos que se gestione. Reclamamos que se gestione, que no solo Por sea, favor. que no solo sea un apellido, un nombre o una Sí, historia, sí. ¿no? Un mapa ahí de eso. papel. Queremos que se gestione, ¿no? Que Y se- bueno, también por curiosidad, el cuadradito de abajo amarillo qué es? Alborán, en la isla de Alborán. Pues la idea de Alborán Vale. tampoco es un parque. Tampoco está... Entonces, claro, entre parque y parque al final hay mucha, claro, pues en general todos conocemos la Costa del Sol. Si no hay una carretera que está pegada a la playa, pues hay una ciudad, una urbanización, un barrio. Es muy raro ¿vale? que no Entonces, un se- poco las dimensiones ya de esos pequeños problemas que podían ser antes 4 kilómetros, ya estamos viendo que la separación entre Muy medios grande. naturales son bastante grandes. Y todo ese espacio lo recorremos a través de hormigón. Más o menos. Más o menos, Más o menos, efectivamente, a través del porque en hormigón. algunos sitios, a lo mejor en Málaga, la desembocadura del río es un parque, pero bueno, que va pero- siguiendo Google y vas viendo cómo, vas viendo cómo funciona. al final siempre está afectada. Porque aunque tú ves una playa de arena, pero a lo mejor tiene sus diques y esa playa no es natural, se ha hecho con arena artificial para que podamos tener playa, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos ocurre a nosotros? Bueno, seguimos, madre mía. Entonces, bueno, la idea de la ingeniería ecológica en el campo este, que estamos hablando de puertos, pero bueno, en otros muchos campos también la hay, pues he traído algunos resultados de, obviamente, el medio natural nunca va a ser, el medio artificial va a ser igual de rico que el medio natural, eso ya está totalmente demostrado, no, pero van saliendo estudios y trabajos en los que pueden mejorar un poco la situación o el diseño del puerto. También el desconocimiento y la falta de información o formación que hubiera en los orígenes de la creación de los puertos Claro. sobre tal ayudaría, o habrá ayudado a que no sean perfectos, pero bueno, también el conocimiento, la investigación, la ciencia también está aportando Claro, ya claro. datos Por ejemplo, que se pueden tener en cuenta. Siempre me gusta el ejemplo de cuando éramos, bueno, yo cuando era chico, cuando mi padre era pequeño, o todo lo que hemos pasado por Ceuta bañándonos en la playa, que nos manchábamos de alquitrán. Ahora no te manchas, ¿eh? En la generación de mi padre, en casa había gasolina para limpiarse. En mi generación Era lo primero era... que te encontrabas en la casa, ¿no? El té de- antes de entrar, quítate el... En quítate mi el generación era alquitrán. no rompa el bañador, a ver dónde te sientas. También. Y ahora los niños no saben lo que es una mancha de alquitrán en la playa. O sea, En vuestra hay casa. cosas que me mejoran, obviamente, ¿sabes? Entonces esa es la filosofía. Esa es la filosofía Vale. que tiene que ir cambiando. Bueno, vamos a la siguiente. Y en la siguiente vemos como hay trabajos ya en el que han verificado el beneficio de crear puertos, pero a lo mejor
ponerle unas pozas, como vemos en la parte de abajo, crearle unas pozas artificiales, porque obviamente el cantil de un puerto es una pared vertical. Claro. Pero a lo mejor si le vamos metiendo cosas más heterogéneas, microhábitats heterogéneos, otras especies, Pues como mira. veremos después, les puede venir bien. Entonces ya esa separación que había entre una zona y otra, pues no es tan grande. Obviamente, Desaparecerá. vuelvo a repetir, no va a ser lo mismo que el natural. Un parque Sí, bueno, no va a natural ser igual, pero ahí es una tirita, quiero decir. Ahí una hay, tirita. hay una posibilidad de salvar algo, ¿no? Dentro de todo lo que perdemos con una construcción como esta. Claro. Vamos a la siguiente. Madre mía, pues es verdad que no nos damos cuenta. ¿vale? de lo que Entonces, es. por ejemplo, ya incluso se diseñan bloques para intercalarlos en lo que se suelen usar normalmente, pero que tenga esa heterogeneidad, que tenga ese tipo de pozas, que tenga ese tipo de grietas, que tenga ese tipo de microambientes. Que sean reconocibles para- por parte de los bichitos que están ahí, que vayan buscando algo, vayan buscando los suyos y se encuentren con algo parecido. Claro, porque hay algunos que les vienen bien, otros les vienen mal, pero por lo menos más heterogéneos, ¿no? Por lo Y menos no esto- se pierden. Se ubican, cambian de casa, pero no se pierden, que es lo realmente importante, ¿no? Claro, Bueno, vamos a la siguiente. ¿vale? Esto es un poco un intermareal. En la siguiente son trabajos hechos en Israel de un poco la misma filosofía. Vamos a intercalar cubos de hormigón con un hormigón especial que a lo mejor no sirve para defender la costa, pero sí sirve porque no perjudica ese tipo de material a la biota, entonces ayuda a que en los puertos haya otro tipo de animales que antes no tenían No hubieran llegado. sitio. Bueno, y si para- los subos se fueron, porque acabamos con ello con la construcción de los mismos, ¿no? Claro, Entonces es una cuestión de recuperar también. y ese hábitat de puerto, los más resistentes lo van a colonizar. Siempre va a haber alguna alga, pero no tantas algas como debería ponerme en otro. En Bueno, la siguiente imagen, por ejemplo, está bien pensado. que Vamos son a la los siguiente. resultados de este trabajo, Vamos a la siguiente. Resultados del trabajo. Y son- vemos... Caray, todo esto ha nacido allí. Claro, a la izquierda vemos el cubo que veíamos antes de hormigón, que está diseñado con distintos microambientes y microhábitats, y a la derecha el estudio control, digamos, de un hormigón normal, que al final los cubos de hormigón siempre son lisos. Pero fíjate, aquí no aparece nada. Bueno, 4 cosas en una esquina Claro, que vete a saber cómo se han adherido ahí, y fíjate la vida que se refleja en claro. este. En la tabla en concreto, en la izquierda salen unas 36 especies, en la derecha unas 15 especies. 15. La relación entre allí en Israel, que como está el canal de Suez, el problema de la especie invasora, eso es Increíble, inmenso. fíjate, barco. En el estudio le han salido unas 22 especies invasoras, pero la relación es la mitad. La relación entre especies invasoras y especies autóctonas, hay muchas más especies invasoras en las zonas que han salido con cubos normales que en los nuevos diseños. Entonces, lo que ayuda es que obviamente el hábitat se va a romper, vale, lo sabemos, tenemos que desarrollarnos, vale, lo sabemos, los puertos tienen que crecer, hay que mantenerlo, no puede tener un puerto y dejarlo allí 300 años y que eso no le tenga que arreglar o reparar O ampliar, pero, o moderar, yo qué sé. claro, es lógico, pero Eso, por lo sí. menos intentar que el daño que se va a hacer, que ya sabemos que se va a hacer, porque obviamente se va a hacer, no sea Pero tanto el como... resultado no es el mismo, ¿eh? El resultado cambia. Claro. Merece la pena hacerle contemplar Ese esfuerzo, esa posibilidad. obviamente eso al final es esfuerzo, Es tiempo y dinero. Bueno, esfuerzo y dinero, pero también era dinero y esfuerzo el perder lo que teníamos, porque al final esto nos reclamará su lugar en el planeta. Un día u otro llegará el sol, la luz, el calor, el agua, el no sé qué, y nos reclamará su espacio en el planeta, y no, si no están ahí, pues no podremos defendernos de ellos. Bueno, pues vamos a la siguiente. Y en la siguiente ya el último trabajo que he traído, que este que hicimos nosotros aquí en Ceuta, que lo que creamos fueron pozas intermareales en la escollera Es verdad. y después estudiamos lo que había dentro. Pero eso- fíjate, también ha tenido su efecto, ¿no? Claro, efectivamente, también ha tenido su efecto, tanto en el número total de especies como en algunas especies que antes no estaban en la escollera, como veremos ahora, pero ese microhábitat le ha permitido el asentarse en la escollera. Entonces ya está conectado esas especies que vivían a lo mejor, voy a inventar el ejemplo, de Monte Hacho y estaban separadas del Cálamo Carro, gracias Ahora a esas sí. pozas, pues pueden encontrar un microambiente en el que vivir. Entonces ya no está tan separado las Vale, poblaciones. Pues Entonces, vamos a verlo. Pero bueno, es que la diferencia es tremenda. Vale. Explícanos este gráfico. Este gráfico es el resultado de los 7 años de seguimiento que hemos hecho y en la línea amarilla, digamos, es la diversidad que tiene el interior de la poza. La línea azul es la diversidad que hay alrededor de los 5 centímetros de la poza
y la línea naranja es el control, digamos, la superficie lisa que está al lado de la poza. El estudio lo hicimos en la parte alta del intermareal y en la parte baja, y en general vemos cómo al principio, en los primeros 6 meses, vemos el punto amarillo abajo del todo. La diversidad era mucho menor en la poza porque se quemó en su momento, y en los primeros 6 meses la comunidad empezaba como que quizás a arrancar. Apenas había nada, fíjate. Y cómo después siempre ha sido superior a en un 40, vamos, los datos tenemos en concreto. ¿Después de cuánto tiempo? En el primer año ya había beneficios, Primer año. que lo vemos digamos en T2, de esta gráfica, el T2 representa un año entero, y después hemos hecho seguimiento 3 años seguidos, y 7 años después hemos visitado la zona, y se ha seguido manteniendo esa tendencia positiva y de mayor diversidad. Merece la pena hacer el esfuerzo. Entonces, claro, incluso ya en la última diapositiva vemos como algunas especies que no existían en la escollera, como por ejemplo... ¿Estas no existían o qué, sí o no? No existía, por ejemplo, el erizo. El erizo va debajo de la escollera, no en la zona intermareal. En el intermareal se mete en las zonas naturales, en pozas, para no estar abajo y no ser depredado. Usa las pozas como en la primera fase de... Ha subido... Claro, ha subido en la primera fase de la vida. Los pequeñillos prefieren vivir en la zona alta que en la zona baja de Prefieren vivir. Una estrategia de supervivencia. Antes de que se lo coma nadie, ¿no? Pues en las pozas, por ejemplo, encontramos erizos. O la fisurela, que es ese animal que vemos arriba, que parece una lapa, parece una lapa, pero respira, obtiene el oxígeno a través del aire. Pues la vimos dentro de las pozas. Nunca llegamos a encontrarla fuera de las pozas, lo cual este microambiente que se creó de la nada le ha beneficiado. Entonces, ¿Era el que necesitaba? Son estudios que, por la idea general ¿Cuánto tiempo se tarda en que bueno, supongo que no es el tamaño... ¿Es el tamaño natural? Bueno, es que esa es una foto que hice con la cámara, eso puede ser de una uña. Vale. ¿Cuánto tiempo necesita para que llegue a formarse? Ese lo vimos en el primer año. Esos resultados son del primer año del trabajo que publicamos. Ahora estamos con los resultados del 7º año, de seguimiento que ha pasado 7 años después de que se creó la poza, que, bueno, con la idea de intentar publicarlo, a ver si hay suerte. Y incluso hemos visto otros animales que no habían entrado el primer año, pero que posteriormente fueron entrando. Es decir, que el ecosistema se fue haciendo cada vez más maduro. Va a haber mucha más especies ahí, ¿no? Claro, hemos descubierto que se va haciendo cada una comunidad más. No se va a impedir lo que se ha perdido, se van a recuperar algunas, pero además están apareciendo nuevas. Claro, algunas que no existían en la escollera están apareciendo. Bueno, esa es una buena noticia, supongo, para la Claro, es un investigación. poco paliar un poco, minimizar un poco, obviamente, el efecto de crear un puerto, que hay que crearlo y obviamente tenemos que desarrollarnos y obviamente habrá que arreglar los puertos que ya tenemos. Yo siempre me pregunto si hay conexión entre las personas que como vosotros investigáis, estáis preparados para, y los que proyectan la obra que sea, ¿no? La ampliación, la creación, no sé qué, del puerto. ¿Eso se tiene en cuenta? ¿Se está empezando a tener en cuenta? Sí, vamos a ver. Nosotros, es que yo en su momento también pensando en todo esto, cada uno tiene su función. Nuestra función, por ejemplo, y de nuestro tiempo es investigar, intentar plantearnos hipótesis y demostrarlas, contestarlas simplemente. Y después, por ejemplo, ya existen empresas que solamente diseñan este tipo de puertos, o ya van a la sociedad, esa información que se genera, obviamente, en el mundo. Ya sí cuentan con ello, la recuperan. Hay empresas a lo mejor que ya solamente se dedican, en Estados Unidos hay una empresa que solamente se dedica a diseñar puertos de este tipo. O sea que ya sí están escuchando, leyendo y viendo, ¿no? Claro, que a lo mejor se lo permitan pues, países ricos y a lo mejor otros países no se lo puedan permitir, pero bueno. Pero siempre el mínimo esfuerzo después, que se haga será bueno, quiero decir, a lo mejor no adoptan todas las medidas que tienen que adoptar, pero con que contemplen algunas ya vamos creciendo en algo, ¿no? Claro, claro, y ya después la última palabra tendrá el gestor y el dueño del dinero que decidirá si puede, no puede, si merece la pena o no merece la pena.